Muy buenas, queridos amigos de la Fundación Miranda. Bueno, hoy nos vamos de vinos, concretamente de espumosos, porque hoy, día 11 de diciembre, tenemos cata de espumosos a cargo de la Escuela de Hostelería de Bilbao. Y como llevamos unas semanas ya degustando vinos, degustando esas bebidas espirituosas que forman parte de la cultura que tenemos y que compartimos, nos hemos decidido a entrevistar a la persona que nos ha acompañado durante toda esta experiencia y cuya experiencia y sabiduría sobre este tema nos ha mostrado una nueva forma de vivir, degustar y disfrutar de estas bebidas. Así que me gustaría saludar a Unai Urquijo, que está ya aquí en el otro lado de la cámara. Muy buenos días, Unai, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias por hacer unos minutos para poder hacer esta entrevista, por sentarte aquí y estar dispuesto a charlar conmigo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de la Escuela de Hostelería de Bilbao, ¿verdad? Sí, venimos de la Escuela de Hostelería de Bilbao. Digamos que un poco, pues en mi caso casi mi segunda casa, porque bueno, pues ya arranqué hace 25 años ya, se dice pronto, como alumno. Me formé allí en la escuela y luego, bueno, pues estuve trabajando fuera en diferentes ámbitos y bueno. Pero has vuelto al hogar, ¿no? Y volví otra vez. Ajá. Y bueno, y ahí seguimos en la docencia. Creo que tiene algo especial, ¿no? La sensación de que aunque has tenido experiencia y has tenido mundo, al final ha habido una parte de ti que te ha tirado a volver a ese lugar donde creciste como profesional y que de alguna forma, por algún motivo, querrías volver. ¿Qué es para ti la Escuela de Hostelería de Bilbao? Sí, digamos que bueno, al final, pues ese hobby, porque a mí en un principio, pues bueno, pues me gustaba la hostelería, como cualquier otra persona, pues cuando terminas bachiller, terminas COU, pues igual no tienes todavía, bueno, muy claro, de ¿no? bachiller y de COU hace unos poquitos años, no tienes muy claro todavía pues qué hacer, pero bueno, esa vocación pues de la cocina, de la parte de hostelería, porque también había estado pues algunos momentos en barra y demás, pues bueno, pues te tiraba. Me tiraba, me gustaba. Entonces, bueno, pues me formo ahí en la escuela. Al final era un poco, pues, dentro de las diferentes escuelas, pues en su momento elegí la Garchanda, de lo cual obviamente pues no me arrepiento. Y bueno, pues me formé con buenos profesionales y luego, bueno, pues sales un poquito al mercado y ves que, bueno, pues que aparte luego de trabajar en locales o de desarrollar, digamos, un poco pues lo que todo el tiempo habías tú querido un poco pues poner en práctica, pues te das cuenta que hay algo más y es la docencia. Docencia, pues que en un momento tampoco de mi vida no me la planteo, porque a mí eso de hablar en público y todas esas historias, pues como que no iban conmigo. Yo cuando estudiaba tenía que hacer una presentación de un trabajo que no dormía. Así es, de nervios puros. Efectivamente. Y bueno, fíjate. Y al final, pues bueno, pues empezamos un poquito, empecé un poco con la parte de docencia en cocina, porque en un inicio estaba en cocina, y luego, bueno, las situaciones o las circunstancias ya pues continué formándome también un poquito pues con el mundo del vino, con el curso especialista de sommelier que se imparte en la escuela, y ya fui pues dedicándome un poquito más a la parte de sala, de servicio y a la parte del mundo del vino. Ajá. Mundo del vino que nos estás demostrando en estas sesiones que estamos teniendo, que ahora hablaremos de ellas, pero bueno, nos estás mostrando que tiene una profundidad en detalles, en matices, en sabores, en dulce, seco, enorme, ¿no? ¿Tú ya tenías ese conocimiento cuando empezaste a descubrir ese mundo del vino? Pues ¿Cómo ha sido ese viaje para ti? No tenía ese viaje para mí, pues empieza también en la escuela cuando un compañero mío de promoción, estudiando grado superior en cocina y restauración, él ya era enólogo. Venía ya a la escuela, entonces él ya era enólogo. Entonces, claro, pues nos picaba un poquito pues para oler vinos, probar vinos. Y claro, cuando hablaba de cosas, pues claro, yo decía, digo, no. ¿De qué está hablando? Es otra dimensión. Y dije, bueno, pues aquí hay que formarse en esto porque, bueno, parece que es un mundo y es un mundo muy amplio y obviamente es un mundo que está en constante cambio, constante movimiento. Pero yo sí que soy partidario de que, bueno, un poco más allá de todas esas partes técnicas o de todos esos tecnicismos, pues que al final hay que apreciarlo, degustarlo y disfrutarlo. Ahora la pregunta del millón y me vas a matar por simple.
¿Eres de tinto o eres de blanco? Pues yo siempre, muchas veces cuando hay preguntas en clase, a veces me dicen, es que no nos das una respuesta clara. Digo, es que, y en este caso, Iván, voy a hacer lo mismo. Vas a hacer lo mismo. La respuesta clave en este caso es depende. ¿Depende de qué? Depende del momento, depende de la situación, depende de con quién estés, de qué vayas a comer. Es decir, me gustan ambos dos. Sí que es cierto pues, que igual, digamos, pues, a nivel un poco más en la calle, pues la tendencia al blanco va un poquito ahora en aumento, pero yo creo que es un poco cuestión de modas. Y depende, pues ya te digo yo, depende del momento. Quizá si tengo que darte la respuesta así un poco más clara, puede ser Te pido que te mojes. 55 blanco, 45 tinto, pero, bueno, eso ya me vale. Eso me vale porque es un dato cuantitativo. O sea, yo ahí pero, ya puedo pero cuantificarlo. Bueno, pero vamos, similar. O sea, en ese caso. Y luego, obviamente, pues lo que nos lleva hoy al día de hoy también, que al final lo sacamos un poco del blanco y tinto, el espumoso, que obviamente es un vino que siempre que puedo también, pues es. Yo creo que les va a sorprender. Es un buen momento de disfrutarlo porque muchas veces pensamos que el espumoso es solamente un momento de celebración. Y hemos hecho el taller también un poco pues acercándonos a la Navidad, pero yo creo que no es solamente un momento de celebración, sino que es un momento, pues, es un vino más. Entonces, con carbónico. Puede tener encaje en otras situaciones. Y tiene también. encaje perfectamente en una comida de principio a fin. Interesante. Sin problema. Y como decía al principio de la entrevista, llevamos ya unas cuantas sesiones haciendo catas. Hemos probado tintos, hemos probado blancos, sidra. Todas esas catas han ido con su maridaje, han participado en cada sesión pues 27, 21 personas. Mucha gente interesada en descubrir este mundo. ¿Cómo ha sido este descubrimiento, este acercamiento a un centro de cuidados? No sé si habías tenido ya alguna experiencia similar alguna vez, pero sí me interesa mucho saber cómo has vivido tú esas degustaciones, esas catas que han hecho las personas residentes de la Fundación Miranda. Cómo has percibido su acogida, las preguntas, interés, se bebían todo el vino, dejaban algo. ¿Cómo has vivido ese proceso y cómo has vivido también el explicarles a ellos un poco esa pasión que tienes tú por el vino y esos detalles, cómo lo has vivido? Pues bueno, en un inicio cuando se plantea la actividad para mí era un reto porque al final pues es un perfil de público pues al que no estoy obviamente acostumbrado a dar clase o a impartir o a explicar, y entonces bueno pues era un reto pues el intentar pues eso, explicarlo de una forma fácil, didáctica, que obviamente pues no ya que lo entiendan o no lo entiendan, sino que lo disfruten, porque yo creo que el objetivo también es un poco que lo disfruten, que pasen un buen rato, que aprecien, que vean un poco las diferencias en los vinos o en las diferentes bebidas. Y la verdad, pues que gratamente sorprendido y bueno, pues eso, agradecido, sorprendido también con vosotros, con la actividad, porque cuando en su día Rafael me lo planteaba, te llamó la atención, ¿no? Me llamó la atención, me descolocó, claro, y algunas de las preguntas, digo, bueno, pero la gente que tome, que no pueda tomar, cómo planteo, qué tipo de vinos, qué tal, y bueno, ahí sí que un poco descolocada en un inicio, pero bueno, me parece que la iniciativa es estupenda. Sí, ha tenido una acogida enorme, desde luego has llegado a ese público, a esa aula nueva que tenías, ese reto que yo creo que has acertado en la palabra. Era un reto que has superado con creces. Yo me quedo también, ¿no?, con esos momentos en los que hemos trabajado, ¿no?, sobre todo las primeras sesiones de cómo adaptar el mensaje, cómo simplificar, cómo ir al detalle más llamativo, quizá de titular, para poder captar y mantener la atención de las personas. Y creo que lo has hecho fantásticamente. A la vista está que, bueno, llevamos ya varias catas y la lista de gente que quiere participar no para. O sea que hay una bienvenida a la actividad, a la experiencia, y además hay un agradecimiento porque estás llegando a ellos y quieren saber más. Con lo cual, bueno, ellos son los mejores jueces, los mejores críticos, y en este caso la fluidez que tienen en la asistencia pues es la mejor vara de medir de que está siendo un éxito y sin duda... Vamos, reto superado, así que en esta ocasión te llevas tú el sobresaliente. Pues nada. Espero que seas igual de generoso con tus alumnos. No sé si eres duro. He de decir que no, Bueno. Porque en los últimos años yo creo que ahí sí que es cierto que cada vez somos más, no sé si la palabra es más flojos, menos exigentes Sí.
Sí, es una tendencia yo creo que Sí, común. sí, sí. Todo el mundo cuando habla, yo cuando estaba en BUP, cuando estaba en COME, en la leche Sí, nos tenían ahí sí, con las... sí. Y es verdad, sí, Sí, sí. porque muchas veces al final, pues hay, ya más allá de la enseñanza, más allá de la materia en cuestión, pues hay otro tipo de aspectos pues, que ahora en el aula también los tienes que trabajar, porque al final hay mucha gente, Sí. sobre todo en nuestro sector, en hostelería, pues que viene sin ganas, que viene sin actitud, si viene sin... Eso es lo más triste, ¿no? Y dices, realmente, claro. Sí, lo primero que tengo que hacer es motivarte, o sea, Efectivamente. porque si no quieres hacer esto, no te gusta, Efectivamente. eso es lo más difícil. Es ¿no? un poco muchas veces lo más complicado, porque al final, cuando vas, yo lo veo ahora en estas generaciones, que cuando vas con el látigo al final, pues no consigues nada porque tienes falta, suspendes por tal, ¿vale? No llegas Entonces, y no llegas a ningún y no lado. llegas al abandono al final. Sí, yo lo poco que te he conocido veo que eres una persona tranquila, comprensiva, empática, así que oye, creo que esos alumnos tienen suerte. No sé si blando o duro, pero creo que eso que acabas de decir demuestra que lo que quieres no es aprobar o suspender, sino que aprendan algo que puedan tener un futuro y que, oye, si esto les apasiona, pues que lo puedan aprender bien. Así que Efectivamente. con eso me quedo. Unai, un placer haber charlado contigo. Lo mismo Muy interesante. te digo y muchísimas gracias. Y ya sé con quién irme de vinos la próxima vez. Pues eso está hecho. Muchas gracias, Unai. Y vosotros, queridos amigos de la Fundación Miranda, espero que se os hayan subido las burbujas de la ilusión de escuchar esta entrevista, que ha sido desde luego muy interesante y muy amena. Nada, seguimos viéndonos aquí en el podcast de la Fundación Miranda siempre que queráis. Hasta pronto.